Vamos a tomar de inmediato contacto con el ex vicepresidente de la República de Ecuador durante el gobierno de Lenín Moreno entre el año 2018 y 2020, Otto Sonnenholzner, que se encuentra en Estados Unidos a esta hora para conversar con nosotros sobre lo sucedido ayer precisamente en su país. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por la invitación, a sus órdenes. Muchas gracias por conectarse con toda Latinoamérica, también lo están viendo desde Ecuador, para conversar primero su opinión sobre el punto al que ha llegado Ecuador en estos momentos con su crisis política. Bueno, yo creo que era de esperarse, me parece que venía ya una sensación de incertidumbre, de ingobernabilidad, una clase política que desgraciadamente, como ocurre en muchos países de América Latina, se dedicó más a resolver sus problemas propios que los de la gente. Y en medio de esta crisis de inseguridad, además, que también es un problema regional, pero que en el caso del Ecuador está exacerbada, un país en donde desgraciadamente en los últimos 2 años las cifras de homicidios, de muertes violentas se han cuadruplicado. Existía esta presión, esa presión estaba destinada a utilizar la figura del presidente como válvula de escape. La otra alternativa, en mi opinión, era esta. Entiendo que esta alternativa genera dudas, genera algo si quiere, de falta de conocimiento en la región, porque es un mecanismo bastante típico del Ecuador, o mejor dicho, quizás propio del Ecuador, no típico, es la primera vez que se utiliza. Se creó en la Constitución del 2009, la que impulsó Rafael Correa, y se creó justamente como una opción ante este tipo de situaciones para que sea en las urnas, que seamos los ecuatorianos en las urnas quienes demos una salida democrática a estas trabas políticas. Así que, como usted bien sabe, en 6 meses tendría que haber ya nuevo gobierno en el Ecuador. En 6 meses tendríamos que haber ido a primera y segunda vuelta y tendría que estar hecha la transición de un nuevo gobierno en el Ecuador. Esperemos que en esta ocasión los ecuatorianos sepamos escoger mejor tanto a nuestros legisladores como a nuestro gobierno y podamos darle espacio a personas que realmente quieran dedicarse a resolver los problemas de la gente. Bueno, efectivamente el Consejo Electoral ha dado como fecha tope para anunciar las elecciones el 24 de mayo y en ese límite que establece de 6 meses también la Constitución. Mientras tanto, el presidente Guillermo Lasso gobernará por decreto. Ayer ya anunció su primer decreto relacionado con rebaja de impuestos. Hoy día se anuncia un nuevo paquete de medidas. Quiero hablar con usted sobre las futuras elecciones, sobre qué le parece, además, que está mejor encaminado. Ya hay nombres que se mencionan en esa dirección de parte de los distintos sectores políticos, pero quiero referirme específicamente a esta idea que usted ha señalado de una clase política que está más preocupada de las pugnas entre ellos que de resolver los problemas de la gente. Básicamente una clase política encriptada en sus propias dinámicas, más que de tratar de ponerse de acuerdo quizás, en vez de en una lucha de poder, en tratar de avanzar. Y ahí yo le quiero preguntar sobre las responsabilidades de ambos sectores, tanto la oposición mayoritaria en el Congreso como del gobierno también. Partamos por este último. No, totalmente. El gobierno ha sido completamente ineficiente. De hecho, el primer decreto que van a lanzar, y ojo, se puede legislar por decreto, pero solo en temas económicos. No es una legislación amplia la que tiene el presidente unilateral durante estos 6 meses, solo en temas económicos y con el control de la Corte Constitucional. Hago esa aclaración porque mucha gente cree que esto es una opción de plenos poderes para el presidente y no lo es. Pero lo que le decía es, vea usted, ¿cuál es el primer decreto del presidente? Rebaja Tirar abajo. Ya, pero ¿sobre qué impuestos? Sobre los que él mismo puso hace 1 año y medio. Entonces, fíjese usted la falta de coherencia, la falta de verdadero conocimiento de la cosa pública que lo termina enredando al gobierno y al presidente en esta situación. Es decir, hizo un esfuerzo gigantesco, pactó con el correísmo hace 1 año y medio para clavarle unos impuestos innecesarios y antitécnicos, sobre todo a la clase media, y hoy retrocede después de haber hecho una alianza, insisto, que tuvo como consecuencias pactos que son los que lo traen hasta acá al gobierno nacional. Entonces esa ineficiencia, esa falta de planificación es lo que de parte del gobierno nos tiene acá, porque yo le puedo decir con sinceridad, y yo quiero ser justo, causales para destituir reales, judiciales, al presidente de la República, a pesar de ese haber sido un caso de corrupción muy grave, pero que afecte, que llegue directamente al presidente de la República, causales, en mi opinión, no había. Errores para que el gobierno haya llegado donde ha llegado, habían todos. Ese es el problema. Y del lado de la oposición, usted tiene principalmente fuerzas políticas con una agenda de impunidad, de odio y de venganza que los alejan de los objetivos ciudadanos que en este momento básica y esencialmente se tratan de devolverle la paz, la seguridad y la calma a la ciudadanía
y generar una recuperación económica que, a diferencia de en otros países, en el Ecuador no ha llegado después de la pandemia. ¿Responsabiliza específicamente algunas fuerzas políticas tras las caracterizaciones que usted ha dado de estas fuerzas políticas que usted ha señalado que buscan impunidad o revancha o odio? Bueno, a prácticamente todos. Vea el discurso nada más, vea las acciones. ¿Cuál fue una de las primeras acciones del bloque, por ejemplo, del socialismo del siglo XXI? Armar una comisión de la impunidad para revisar todos los casos de la corrupción. ¿Con quién se aliaron para llevar adelante unas amnistías en materia de las protestas violentas que sufrió el Ecuador en octubre del 2019? Con el movimiento Pachacutic, lo primero que hicieron para liberar de responsabilidades judiciales a sus amigos, excluyendo en esas amnistías a una fuerza pública, más de 200 uniformados que habían salido, quizás y cometieron errores, pero habían salido seguramente con la mejor de las intenciones. Entonces usted no puede en unas amnistías excluir a unos y solo, salvarle el pellejo a los amigos porque tienen panas en la Asamblea Nacional. Entonces esas son las incoherencias, las cosas. Además, hoy a los mismos policías que les estamos pidiendo que nos defiendan de la delincuencia, ¿verdad? Entonces imagínese usted, esas han sido las acciones protagónicas. En esas amnistías incluyeron a personas que estaban siendo investigadas y llevadas a la justicia por secuestro, por tráfico de tierras, que nada tenía que ver con los hechos de las protestas que también se vivieron desgraciadamente de forma más prolongada en Chile. Oposición más mayoritaria en el Congreso, liderada incluso por el correísmo, a quien se ve bien aspectado, además, un sector que se ve bien aspectado con mirar a las próximas elecciones. ¿También alguna responsabilidad ahí por esta idea que usted plantea sobre la mesa, de estar más preocupado de las pugnas políticas, de las dinámicas propias de los partidos políticos en busca del poder, más que de lograr acuerdos que permitan avanzar en una agenda social? Totalmente, pues, son protagonistas de eso, además llenos de incoherencia. O sea, la justicia para ellos es persecución cuando es en contra de ellos. Cuando es en contra de los que ellos consideran opositores, ahí sí es justicia. Uno no puede ser tan incoherente. Llamaban a la muerte cruzada hace tan solo una semana, pública y abiertamente. Le decían al presidente que llame a la muerte cruzada, que resuelva esto de una vez por todas, y hoy salen a decir que es ilegal. Pero dígame usted, ¿cómo se puede hacer política con esa incoherencia? En general, y no solo ellos, es una cosa ya generalizada. Yo no sé si en la región, pero al menos lamentablemente en mi país hay una falta de seriedad, una falta de compromiso con el país, una carencia de valores, de principios, que es lo que nos ha traído hasta acá, desgraciadamente. Usted señalaba que espera que el pueblo ecuatoriano pueda elegir bien en las urnas a quién lo va a gobernar y a quién también va a estar en el Congreso. Desde ese punto de vista, primero, el escenario general. A usted, yo le decía, el correísmo parece mejor aspectado en este momento para avanzar en esa carrera, pero a su juicio, ¿quiénes debieran efectivamente poder avanzar y cuál es el rol que debieran tomar en estos 6 meses? Mire, no le quisiera anticipar criterios en ese sentido. A muchos nos ha tomado lo de ayer un poco por sorpresa, les soy sincero, a pesar de que considero que era un mecanismo legítimo, que es un mecanismo constitucional y quizás hasta necesario, aunque pienso que solo el presidente era quien podría tener los elementos para tomar esa decisión, y bueno, así lo ha hecho. Le diría también que creo que en este momento la mayoría de líderes o fuerzas políticas están reagrupándose, analizando los escenarios y viendo cómo se plantea la mejor propuesta para el país. Sí le digo lo siguiente, los representantes del socialismo del siglo XXI en el Ecuador tienen un buen punto de partida. Ellos tienen un piso alto de entre el 25 y el 30%, con el que lograron una gran victoria electoral en las elecciones locales que acaban de ocurrir a principios de este año. Ellos tienen una buena base y un buen punto de partida y acaban de tomar la dirección, el liderazgo de las ciudades más importantes del país, principalmente Quito y Guayaquil. Entonces veremos cómo ellos articulan esa nueva fuerza política en territorio electoralmente, y creo que es conocido que eso sí saben hacer. Sí. Y del otro lado, yo quiero ser siempre objetivo en mis análisis. Y del otro lado usted tiene también, quizás en la misma tendencia hacia la izquierda, pero tiene también un movimiento indígena con dos líderes con peso electoral, me refiero. El uno es el señor Pérez en el sur del Ecuador, fue prefecto de la Azuay, la provincia fronteriza con el Perú. El señor Pérez tiene buenas, parte bien, y el señor Isa, que es el líder del movimiento indígena, parte bien también, ¿ya? Ahora, ellos entre ambos dividen esa tendencia,
y eso les dificulta, si se quiere, tener oportunidades de llegar a segunda vuelta. Bueno, y luego del otro lado tiene una cantidad importante de actores políticos, desgraciadamente con pocas posibilidades, todos con ganas de participar, que si lograran un compromiso de unidad, tuvieran una chance clara de estar en segunda vuelta. Pero mientras existe esa dispersión, va a ser muy difícil consolidar una tendencia, si se quiere, más equilibrada. Bueno, muchas gracias, ex vicepresidente de la República de Ecuador, del gobierno de Lenín Moreno durante el 2018 y el 2020, Otto Sonnenholzner, desde Estados Unidos, conectado, conversando sobre lo que ha pasado ayer y ha sido noticia en el mundo, la muerte cruzada, que ha significado la disolución de la Asamblea y el llamado a elecciones generales en el Ecuador, decreto firmado por el presidente Guillermo Lasso. Muchas gracias por esta conversación. Gracias, pues, hasta luego.